Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás. Desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. La leyenda decía que El Dorado era una ciudad cubierta de oro, con una riqueza como jamás nadie había imaginado. Conquistadores, exploradores y aventureros la buscaron incansablemente por toda Sudamérica, atraídos por la idea de un lugar donde el codiciado metal era algo tan común que se despreciaba. En su afán por llegar a esa fabulosa ciudad de oro, realizaron esfuerzos colosales y descubrieron lugares insospechados, pero fracasaron en sus expectativas de encontrar esos tesoros que se ocultaban en sitios extraordinarios esparcidos por doquier. Muchos de ellos murieron en el intento, ya que las largas expediciones transcurrían por la selva amazónica y casi sin provisiones. Se tejieron leyendas e historias que hablaban del fabuloso oro, y la codicia y la presunción de que era fácil obtenerlo encandilaban a quienes oían las noticias hasta el punto de cruzar del viejo al nuevo mundo y arriesgarlo todo en la aventura. Eran espejismos de esplendores extinguidos de los imperios Inca y Azteca. ¿Eran historias inventadas? Hasta el día de hoy todavía es una incógnita. Sin embargo, recientemente un descubrimiento ha dado nuevas esperanzas a los investigadores y a los cazadores de tesoros. Escuchas En busca de El Dorado. Hace 500 años, en los Andes, comenzó a circular una historia sobre un sitio en las montañas repleto de oro. Los conquistadores españoles le pusieron el nombre de El Dorado y lo buscaron durante siglos. Para ellos no era una leyenda. Estaban convencidos de que era real porque ya habían descubierto grandes cantidades de oro en Sudamérica. Durante el siglo XV, los incas crearon el imperio más grande y rico de la América precolombina, llamado en su lengua Tajauntinsuyu. Se extendía a lo largo de 5.000 kilómetros, desde lo que es hoy Ecuador hasta Chile, aunque era de forma alargada, siguiendo la línea de los Andes y la costa del Pacífico, y no penetraba en el continente. El soberano de este imperio se conocía por el Inca, de donde se generalizó el nombre para sus súbditos, y era adorado por ser el descendiente del sol. Vivía rodeado de lujos y todos los días se vestía con adornos de oro, metal que también se empleaba para realizar esfinges, ornamentos, joyas y vestidos. Parecía como si para los incas este precioso metal nunca se terminara. Para los españoles, que habían oído la historia, el oro inca era un sueño que podría hacerse realidad. Estas leyendas impulsaron muchas expediciones de búsqueda por parte de los conquistadores españoles y por parte de muchos cazatesoros. La mayoría acabó en rotundos fracasos. ¿Existió de verdad El Dorado? ¿Qué hay de cierto en la leyenda? ¿Por qué atrajo a tanta gente?
La codicia del oro. El mito empezó en el año 1530 en los Andes de lo que hoy es Colombia. Parece ser que el nombre de El Dorado se atribuye al extremeño Sebastián de Belalcázar, conquistador de Nicaragua y fundador de Quito, Guayaquil, en Ecuador, Popayán y Cali, en Colombia. Fascinado por las narraciones, viajó hasta la meseta de Cundinamarca, Colombia, donde en 1539 coincidió con otras dos expediciones que iban en busca de lo mismo, la del Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de Santa Fe de Bogotá, y la de Nicolás de Federman, aventurero alemán enviado por los banqueros Welser que habían conseguido los derechos de explotación de Venezuela por parte de Carlos V. El conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada encontró a los muiscas, una nación en lo que actualmente se conoce como el altiplano cundiboyacense. La historia de los rituales de este pueblo, mezclada con la de los otros expedicionarios, se transformó en la leyenda del hombre dorado, el indio dorado, el rey dorado. Después, el Dorado llegó a ser un reino, un imperio, la ciudad de este rey legendario. De esas historias entre la tradición y la fantasía, sobresalía la de un rey tan rico que todos los días revestía su cuerpo con oro y después se bañaba en un lago como ofrenda a los dioses. La misma narración tenía lugar en diferentes lagos y lagunas. En realidad, el relato correspondía a la ceremonia de entronización de los jefes entre los chibchas, en el norte de Colombia. Cada nuevo cacique o cipa se consagraba al sol untado su cuerpo con resina o barro y lo espolvoreaban de pies a cabezas con un fino polvo de oro. Después, en una balsa cargada de ofrendas preciosas en el centro de la laguna de Guatavita, se arrojaba a las aguas para entregar a los dioses el oro que lo cubría. Aunque este ritual había desaparecido antes de la llegada de los españoles, transformado en leyenda, pasó oralmente de generación en generación. La codicia convirtió la historia en una ciudad completamente cubierta de oro y desde 1530 se organizaron expediciones para buscar la ciudad y el lago del Rey Dorado. Parece que mientras los españoles abrigaban la gran esperanza de enriquecerse con el oro, muchas veces los propios indígenas de estas regiones fueron los difusores de la idea de El Dorado como subterfugio para que los conquistadores se alejaran de sus tierras, ya que El Dorado siempre estaba más allá, y los olvidaran temporalmente. Inicialmente, estos fabulosos lugares se situaron al oriente de la cordillera de los Andes. En las diferentes versiones, El Dorado siempre era fuente de riqueza fácil e inagotable. La leyenda sirvió en buena parte para descubrir y cartografiar gran parte de ese continente. Sorprendidos por la llegada de los extranjeros, muchos nativos recibieron a los visitantes como dioses que descendían del cielo y les ofrecieron el oro que los europeos tanto codiciaban. Más tarde, muchos indígenas fueron obligados a entregar sus joyas a los conquistadores españoles. El oro y las piedras preciosas eran un valioso presente del botín que se repartían. El 20% del oro encontrado iba a manos del rey de España como su parte del botín de la conquista. Además, cada conquistador se llevó su parte y muchos de ellos donaron gran cantidad a la Iglesia, porque eran muy católicos. Así que gran porcentaje acabó en los altares de las iglesias. En Cuzco, por ejemplo, levantaron un enorme altar de oro, y cuando la gente de esa época veía ese esplendor, quedaba impresionada.
Este fue uno de los motivos de utilizar el oro para impresionar con el poder de la religión española a los nativos, explica el historiador Peter Frost. Según este historiador, fue una astuta artimaña de los españoles. Sabían que el oro era algo sagrado para los incas, que lo utilizaban para elaborar ofrendas a su dios, el sol. Por tanto, tenía un valor espiritual, lo que no quiere decir que no lo tuviese también económico, pues al ser un material tan valioso, se convirtió en objeto de comercio y en medio para pagar los tributos de los numerosos pueblos sojuzgados por los incas. Se identificaba con el sol y su resplandor tenía carácter de sacrificio y ofrenda. Era imagen de fecundidad, vitalidad y poder, también de fuerza y entereza. Los incas tuvieron que ver cómo los españoles convertían sus reliquias sagradas en monedas y lingotes. Sus símbolos les eran arrebatados y para ellos fue un trauma, parte del trauma de la conquista, señala Frost. El inca era el dueño de todo el oro y también recibía tributos de todas las tierras conquistadas. Poseía una enorme fortuna que le fue arrebatada por unos españoles pobres y que no eran nadie en sus pueblos, de los que salieron para conquistar, y de repente eran más ricos de lo que jamás hubieran soñado, añade Frost. El dorado era la quimera del que no tenía nada, porque los primeros conquistadores consiguieron amasar grandes fortunas. Esta historia llegó a España y a América Central, donde los colonos españoles llevaban bastante tiempo. Entonces empezaron a organizar expediciones, pero llegaban y no sabían dónde estaba el oro. La mayor parte estaba en manos de los conquistadores y ya se lo habían llevado. El dorado se convirtió en un sueño para los que vinieron después. Algo en lo que creer, explica Peter Frost. Entonces, el dorado ingresó en los anales de la conquista del Nuevo Mundo, en el objetivo de multitud de buscadores de tesoros, y la tierra de increíbles riquezas siempre se encontraba oculta tras la siguiente montaña o al cruzar el siguiente río. Algunas realidades, como las ceremonias de investidura del nuevo Zipa en la laguna de Guatavita, ayudaron a la formación de la leyenda de Reinos de Oro. Pero se mantuvo viva porque los conquistadores querían creer fervientemente en ella, opina Frost. De la misma manera, también la versión inca de la historia se extendió mucho después de la invasión de Perú por los españoles en 1532. La leyenda dice que en la época final del Tahuantinsuyo, cuando los súbditos del Inca se enteraron que Atahualpa había muerto, salvaron parte de sus tesoros y que se retiraron a una zona mítica de la selva tropical. La leyenda no dice exactamente dónde se escondió el oro, pero muchas personas piensan que se arrojó al fondo del lago Titicaca, del cual nunca se podrá sacar. El lago sagrado de los incas. Además de los numerosos intentos a lo largo de varios siglos de encontrar oro en el fondo de la laguna de Guatavita, también hace mucho tiempo que el lago Titicaca se asocia a la leyenda. A casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, se dice que hace 500 años los reyes incas lanzaban a él tesoros, oro en polvo y piedras preciosas como ofrenda. Cuando la leyenda se fue pasando de boca en boca, inspiró la quimera que ha durado siglos. Así, recientemente, en 2004,
una expedición al lago Titicaca con un sumergible guiado por control remoto divisó en el fondo del lago una figura de oro de unos 34 kilos y se especula que hay muchas. Sin embargo, sumergirse en la zona es muy difícil. A una temperatura de 9 grados centígrados, la movilidad de los buzos es muy limitada y solo se puede permanecer bajo el agua durante 25 minutos. Varias expediciones de buceadores lo han intentado, pero continúa el misterio sobre si bajo las aguas del Titicaca están escondidas inmensas cantidades de oro. Una historia de entre tantas, mientras El Dorado sigue vivo, formando parte de América y su historia. El templo de Coricancha. Tras la llegada de los españoles, los templos nativos fueron transformados en iglesias o conventos con la intención de convertir a los incas a la religión católica. En el caso del Coricancha, el más importante recinto sagrado para los incas, se conservó parte del templo dentro de la iglesia. Su historia se remonta al inca Pachacútec, quien ordenó su construcción en el año 1438. El recinto de oro, como era conocido, era un lugar sagrado donde se rendía pleitesía al máximo dios inca, Inti, el sol, y donde residía el Huillac Humu, máximo sacerdote del dios, quien se encargaba de las tareas astronómicas y principales ceremonias religiosas del imperio. En el interior del templo estaban representados en oro y plata las principales deidades y la flora y fauna del Perú. Estas esculturas, labradas por orfebres de origen chimú, fueron saqueadas por los conquistadores españoles que llegaron al Cuzco en 1533. En la fachada había un altar que sostenía la plancha de oro que reflejaba el sol del amanecer, que hoy está parcialmente destruida. Sin embargo, todavía se conserva una parte del impresionante frontis, un hermoso muro hecho de fina cantería, decorado únicamente por una banda continua de oro puro a 3 metros del suelo. La base se utilizó para la construcción del convento de Santo Domingo. La forma en que se reflejaba el sol en el oro fue lo que sedujo a los incas. Aprendieron a moldear el mineral creando diseños preciosos. Obtenían el oro fácilmente de otras tribus, cambiándolo por sal y esmeraldas que ellos tenían en abundancia, o exigiéndolo en tributo. Su valor estaba en que permitía a sus artesanos hacer joyas y ornamentos, decorar casas y templos. Como material de culto y ornamento, el oro fue para los incas un factor de su economía tan importante como para los españoles, aunque no le asignasen un valor estrictamente monetario. El que sí encontró su El Dorado particular fue Francisco Pizarro cuando arribó y conquistó el imperio de los incas. Pizarro era de origen humilde. De niño había cuidado cerdos en su Extremadura natal y no había recibido instrucción, pero tenía la inteligencia, el tesón y el valor que se requerían para ser conquistador. Y, por supuesto, la astucia y la crueldad necesarias para triunfar en aquel mundo hostil. Llama la atención de los historiadores que Pizarro pareció sentir la llamada del Nuevo Mundo muy tarde en su vida, pues no empezó sus exploraciones hasta los 48 años, una edad que era prácticamente la vejez en aquellos tiempos. Hasta 1523 se había dedicado a la actividad comparativamente tranquila de colonizador en América Central,
donde fue regidor de la ciudad de Panamá, pero a partir de entonces empezó a intentar expediciones hacia el sur con dudosa suerte, hasta que en 1532 llegó a Cajamarca, una de las capitales del Inca, con unos 200 hombres y 70 caballos. Ocupaba el trono Atahualpa después de una guerra sucesoria en la que había dado muerte a su hermano Huáscar. Atahualpa, que contaba con un ejército de 30.000 guerreros, fue al encuentro del extraño visitante de otro mundo. Iba confiado por el pequeño número de los españoles, con un nutrido acompañamiento de 4.000 o 5.000 hombres, pero cuyo armamento no podía medirse con el de los españoles. Pizarro lo conminó directamente a aceptar el cristianismo y la autoridad del rey de España, y como Atahualpa respondiese con comprensible desdén, atacó con determinación a su escolta e hizo prisionero al Hijo del Sol el 16 de noviembre de 1532. Algunas fuentes afirman que éste le ofreció una habitación repleta de oro y 2 de plata a cambio de su libertad. Otras aseguran que fue Pizarro quien exigió para liberar a Atahualpa su propia altura en oro dentro de un recinto de 6 metros de ancho por 8 de largo. Le dio a Atahualpa 2 meses para conseguir esa medida de oro marcada en la pared de su celda. Junto a los indígenas mandó a 4 de sus hombres a Cuzco, donde sabían que había gran cantidad de oro. Entraron en Corincacha y vieron el esplendor del templo recubierto de oro. Había un jardín repleto de todo tipo de flores y frutas y animales hechos de oro y plata. Así que lo arrancaron todo, no dejaron nada y se lo llevaron para fundirlo en lingotes, cuenta el historiador Peter Frost. Durante semanas llegó a la celda de Atahualpa oro procedente de todo el imperio. A pesar de ese fabuloso rescate, Pizarro lo mandó a justiciar por los cargos de haber asesinado a su hermano Huáscar y de sublevación, justo antes de conseguir que el oro llegara a la línea marcada. De ahí nació la leyenda de que parte del tesoro nunca llegó a manos de los españoles y que los incas lo escondieron en la selva. La ciudad mítica de Paititi. Durante 5 siglos, la leyenda del hombre dorado ha fascinado y estimulado a buscadores de tesoros y aventureros. Ninguno encontró un lago cuyo lecho tuviera oro ni ciudades pavimentadas con el metal precioso. El explorador y psicólogo Greg Degermensian, de Boston, sigue una nueva línea de investigación. En el año 2001, el arqueólogo italiano Mario Poglia descubrió en los archivos del Vaticano una pista que ha aportado nuevos datos a esta búsqueda. Una carta escrita por un jesuita español, Andrés López, a mediados del siglo XVI. En ella se describe un viaje a pie que realizaron los indios de esa época al reino de Paititi, una ciudad donde había más oro que en Cuzco. Es una prueba de que los incas creían que había una ciudad más rica que Cuzco que podría ser Paititi, cuenta Greg. Así, este manuscrito inédito, que contiene una autorización del Papa para la evangelización de los jesuitas en Paititi, supone una prueba de la existencia real de la mítica ciudad, cuya localización exacta los jesuitas trataron de mantener en secreto para evitar una fiebre del oro. Los incas creían ser los descendientes de un gran héroe llamado Incari, que emergió de las aguas del lago Titicaca.
fundó Cuzco y acabó retirándose a Paititi, en lo más profundo de la selva. Cuando los españoles escucharon esta historia, empezaron a buscar este emplazamiento creyendo que debía de ser el auténtico El Dorado, pero nunca lo encontraron. La carta del jesuita podría dar crédito a la idea de que Paititi existía al nordeste de Cuzco, atravesando la densa selva de Pantiacoya, un área vinculada a la leyenda peruana y poco explorada, y en un lugar remoto del Imperio Inca, según Greb. Paititi es considerado en la actualidad por diversos investigadores como el enigma arqueológico de Sudamérica. Todavía hoy se sigue afirmando que en las selvas de Madre de Dios, en la zona sudoriental de Perú, existe una ciudad de piedra con estatuas de oro. Sigue siendo el objetivo de expediciones científicas y particulares en busca del oro del Imperio Inca que habría sido escondido ante la llegada de los españoles. La leyenda se hizo muy popular en el siglo XVII. Sin embargo, las selvas en los márgenes del río Madre de Dios y de la meseta de Pantiacoya son tan densas, repletas de follaje, pantanos y precipicios que son muy difíciles de explorar. Este es el escenario del mito. Los lugareños y aborígenes creen que el Paititi es el refugio de los últimos incas y que aún permanecen allí, escondidos y alejados del mundo, preparándose para regresar e implantar en Perú el antiguo culto a los antepasados quechuas. En esta espera se apoya la leyenda del Paititi y en ellas se siguen apoyando muchas comunidades andinas y amazónicas para mantener en alto sus sueños reivindicativos y el anhelo de volver a instaurar el honor en un pueblo vencido por las armas. Afirma el historiador Fernando Jorge Soto Rolán. El relato hace referencia al Inca Rey, un gobernante divino que opera como arquetipo en los Andes desde épocas precolombinas. Incari encarna un héroe que restablecerá el orden que los españoles destruyeron tras la invasión del siglo XVI. La leyenda dice de él que levantó Cuzco y envió a sus hijos a poblar diferentes regiones. Muchos años después, Incari decidió retirarse de Cuzco y se internó en Paititi. Al sur de Madre de Dios se encuentran unas extrañas formaciones llamadas pirámides de Parotoari. En la primera expedición realizada por Greg en 1996, no pudo determinar si se trataba de una formación natural o fueron construidas por el hombre. Llegar hasta allí es muy complicado y es una extensión muy amplia. Para acceder a la zona hay que atravesar el Valle Sagrado, llamado así porque era donde vivía la nobleza inca, un lugar de espectacular belleza y donde los descendientes de este pueblo siguen cultivando la tierra y criando cabras y llamas de la misma manera que hace 600 años. La zona, situada a unos 150 kilómetros de la ciudad de Choqueancacha, tiene un enorme potencial arqueológico y en ella se han encontrado caminos empedrados, rocas talladas y ruinas incaicas, enigmáticos petroglifos, grabados abstractos hechos en la pared de un saliente lítico, muestra del esplendor de aquella civilización y sobre los cuales muy pocos especialistas se arriesgan a especular acerca de su significado o función. En la ciudad de Choqueancacha se pueden apreciar en la actualidad el esplendor de la arquitectura inca, con muros que marcaban la frontera oriental del imperio. Más allá estaba la celda y la ciudad de Paititi. En la época inca, esta parte del imperio se denominaba Antisuyu. Era un territorio salvaje e inexplorado, igual que hoy en día.
La zona está atravesada por antiguos caminos incas que parten de Choquecancha y van hacia el norte y el este. Los incas unieron su imperio con más de 24.000 kilómetros de carreteras. Los mensajeros, llamados chasquis, llevaban el correo y los paquetes de un lado a otro del imperio. Un equipo de estos correos podían recorrer casi 500 kilómetros en un solo día. En la actualidad, con medios de locomoción modernos, se tarda en recorrer esa distancia en esa zona más tiempo. Si la ciudad secreta existe, según Gregg, tiene que estar al sur de esta densa selva de Pantiacoya, donde halló las extrañas formaciones llamadas las pirámides de Parotoari, en la última selva inexplorada del planeta, en algún lugar río abajo del Amazonas. Durante 10 años he estado buscando Paititi con diferentes expediciones. En cierta manera es como una obsesión, como si cada metro que recorrieras estuvieras más cerca de hallarla, cuenta el guía local Darwin Moscoso. La obsesión que ha inspirado a todos los expedicionarios peruanos nació en 1911 en lo alto de las montañas de los Andes, al noroeste de Cuzco, cuando Irán Bingham, un profesor de 35 años, estaba buscando la ciudad perdida inca. Después de varias semanas de enormes esfuerzos y fracasos, un niño nativo lo condujo a lo alto de una montaña. Resultó ser Machu Picchu. Lo que antes fue una ciudad perdida, ahora es considerada como uno de los logros más importantes de la arqueología y cultura incas. Desde los días de la conquista española al Perú en el siglo XVI, se ha venido hablando de ciudades incas perdidas en las selvas amazónicas alrededor de Cuzco. Además de Machu Picchu en 1911, los descubrimientos del Pajatén en 1963, Vilcabamba la Vieja en 1964, Mamería en 1980 y Gran Vilaya en 1985 son pruebas efectivas de este imperio en las planicies tropicales del Perú y que animan a muchos a seguir explorando. En este sentido, las historias que circulan sobre la ciudad de Paititi podrían tener una base real, según la teoría que defiende Greff y Fernando Jorge Soto Roland, aunque no sea con las características mitológicas de la leyenda, y hacen que los exploradores continúen adentrándose en la selva de Perú, que, en cierta manera, sigue estando tan inexplorada como hace 500 años. Últimos descubrimientos. Cientos de exploradores han muerto en estas tierras, asesinados por nativos hostiles, peligrosos animales y enfermedades, o crecidas de las decenas de afluentes del río Alto Madre de Dios, que puede inundarlo todo en pocos minutos. Muchas expediciones se han adentrado por estos afluentes y han encontrado algunas ruinas que las convierten en pistas para seguir buscando Paititi, justo a 10 días de viaje de Cuzco, según indica la carta del religioso español escrita hace 400 años. Pero la selva es tan densa que se puede estar a pocos metros de las pirámides y no verlas. Podemos estar buscando durante semanas y pasar por alto algo que está solo a 100 metros, indica Gregg, quien ha organizado varias expediciones para estudiar el terreno, incluso sobrevolando cientos de kilómetros de selva con las fuerzas aéreas peruanas. Fue él el descubridor de los enormes montículos en forma de pirámide en Parotoari. El que sean naturales o construidas por el hombre es algo que todavía se está cuestionando. Junto al explorador y cartógrafo peruano Paulino Mamani,
Fuimos los primeros en llegar allí a pie en 1996. Pasamos 4 días y fue imposible examinarlas por completo. Solo analizamos parte y descubrimos que podrían ser de origen natural, pero nos quedó una gran parte sin explorar. Hay posibilidades de que fueran construidas por el hombre, incluso que sean los restos de una ciudad perdida, asegura. Tras 2 visitas previas a la zona y con el espaldarazo histórico de la carta del siglo XVI encontrada en el archivo del Vaticano de la Compañía de Jesús en el año 2002, un equipo internacional de exploradores encabezado por el polaco-italiano Jacek Palkiewicz y 30 investigadores más anunciaron haber encontrado la ciudad inca de Paititi. La expedición, que duró 2 años, verificó que la ciudad perdida se halla en una zona colindante con el Parque Nacional del Manu, entre los departamentos del Cuzco y Madre de Dios, en el sudeste de Lima, a 10 días de camino del Cuzco, la antigua capital del imperio, tal y como indicaba el manuscrito. Y tal y como contaba la leyenda, la ciudad está bajo una laguna, en una meseta de 4 kilómetros cuadrados cubierta totalmente de vegetación. Especialistas de la Universidad de San Petersburgo, Rusia, que integraron la expedición, confirmaron con la ayuda de georradares que bajo la laguna existe un entramado de cavernas y túneles donde supuestamente podrían estar los tesoros y vestigios de construcciones preincaicas, lo que indicaría que el lugar empezaba a ser ocupado por los incas, que no pudieron culminar sus tareas de conquista en la Amazonia por la llegada de los conquistadores españoles. Desde entonces ha habido varias exploraciones científicas y poco a poco aumenta la información y los datos adquiridos en las exploraciones anteriores, pero no se ha encontrado ningún tesoro. Durante 2 décadas, Gregory y Paulino han recorrido la meseta de Pantiacoya, el extremo del imperio inca. Su último descubrimiento fue en 2006, en el río Taperachi, al norte del Llavero. Aquí encontraron los asentamientos más lejanos hasta ahora identificados de los incas, más allá de los restos que encontraron en las zonas montañosas en el último punto, en 2004. Hace 5 siglos, la codicia por el oro de los conquistadores los impulsó a arriesgar sus vidas en las selvas de Perú. Desde entonces, exploradores y aventureros siguen arriesgándose. El último fue el antropólogo noruego Lars Hafsholm, que en 1997 desapareció sin dejar ni rastro en el río Madidi. Pero los exploradores de hoy en día no buscan el oro, sino la emoción del descubrimiento. Se trata de hallar algo que lleva mucho tiempo perdido en la historia y resolver, al fin, su misterio. Curiosidades de la historia. El hombre que inspiró el personaje del Dr. Frankenstein. El Dr. Frankenstein es el protagonista de la famosa obra que Mary Shelley escribió con entretenimiento en 1816, el año sin verano, para matar el tiempo. Por lo tanto, aunque solemos llamar Frankenstein a la creación del doctor, al monstruo, eso parece algo incorrecto. Algo hecho de retales no sería un Frankenstein, sería en todo caso el monstruo de Frankenstein. La inspiración del personaje del Dr. Frankenstein fue probablemente Johann Conrad Dippel, un teólogo y químico alemán. La novela de Shelley
se publicó en 1818. Para entonces llevaba ya mucho tiempo muerto un hombre llamado Johann Conrad Dippel. Este teólogo, químico y médico alemán nació en el castillo de Frankenstein en el año 1673 y falleció en otro castillo en 1734. De él se dice que, además de la teología, la alquimia y la anatomía eran temas que le interesaban mucho. El castillo de Frankenstein, por cierto, está en Alemania y data al menos del siglo XIII. Lo que llamamos alquimia en este caso tiene mucho que ver con la química. Algunas de las investigaciones de Conrad Dippel y de sus descubrimientos científicos y muchos de sus tratados teológicos han llegado hasta nosotros. Pero hay otra parte de su vida que se mueve en la leyenda. Y es esa leyenda la que alimenta el mito de que Conrad Dippel inspiró en cierta medida al personaje de Shelley, al Dr. Frankenstein. El mito habla de que el teólogo y alquimista, hizo algunos experimentos con cadáveres y que hasta llegó a buscar cómo traspasar el alma de un cadáver a otra persona. Esos 21 gramos que pesa el alma humana son complicados de mover por lo que parece. Esa fama de hombre con ideas extrañas y algo macabras acabó cuajando en la cultura y las historias populares de la zona del castillo. Era un tipo algo polémico en sus ideas y tuvo problemas de deudas, lo que quizás influyó en su mala fama. Dicho de otro modo, todos hablaban mal de él. Johann Conrad Dippel también fue inventor, junto con Heinrich Diesbach, del azul de Prusia. Siguiendo con la nebulosa del mito y la leyenda, es posible que Mary Shelley visitara la zona e incluso el propio castillo de Frankenstein a comienzos del siglo XIX. Por lo tanto, es posible que conociera la historia de nuestro hombre, así como lo que se contaba sobre sus experimentos más macabros. Así, cuando se puso a escribir esta historia sobre el falso Prometeo, sobre la creación de vida de la nada, quizás le viniera a la cabeza lo que le habían contado de Dippel y dotó al Dr. Frankenstein de ciertas similitudes con ese hombre que había vivido un siglo antes. Es cierto que la idea que cuenta la novela de Mary Shelley no proviene de Dippel, pero sí puede ser que una vez echada a rodar esa historia, lo que había oído la autora de él le sirviera para dar forma al personaje. Pero no solo en ese aspecto Dippel ha dejado rastro en nuestras vidas, está muy presente en el mundo del arte. En 1704, junto con el fabricante de pinturas Heinrich Diesbach, creó uno de los colores más famosos de la historia del arte. Diesbach estaba buscando un color rojo y ante la falta del producto habitual que solía utilizar, Dippel le ofreció un sustituto de su invención, el aceite de Dippel. De la mezcla salió el azul de Prusia en lugar del rojo que buscaban. A partir de ese primer momento, mejoraron un poco la receta de color y así hasta hoy, donde aún seguimos hablando del azul de Prusia. El origen del término propaganda. Seguro que lo que entendemos por propaganda ya existía antes de que se le diera ese nombre, porque si nos guiamos por las acepciones de ese término en el diccionario de la RAE, Real Academia Española, la propaganda es la acción y efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores. Sin duda, desde que el hombre es hombre y comenzó a relacionarse, se puso en marcha la propaganda. Por eso vamos a hablar sobre el origen del término propaganda, no sobre el origen de la propaganda.
El origen del término propaganda está en el Vaticano en el siglo XVII. En base a esa definición de la RAE, no deberíamos considerar la propaganda como algo malo, sino como algo casi natural y consustancial al ser humano y a la política. Y al principio no era así. Pero llegó un momento en el que el término empezó a acumular manchas y por lo tanto perdió valor. Hoy nadie dice que hace propaganda, sino que se usan palabras como publicidad o comunicación. Y eso indica que algo le hemos añadido a esa idea original. Si usamos la palabra propaganda es porque creemos que algo tiene un punto de trampa, de interés poco claro. Es distinto si hablamos de publicidad o relaciones públicas, que no añaden esa sospecha. En cualquier caso, según la RAE, no debería tener esa connotación. Esto puede ser porque la propaganda está más relacionada con temas ideológicos, políticos o religiosos, y estos suelen dar pie a blancos y negros y a intereses más marcados. Pero volvamos a lo que tratamos de responder. El origen del término propaganda viene de lo que ocurrió en el Vaticano en el año 1622. El 22 de junio de 1622, para ser exactos. Ese día, siendo Papa Gregorio XV, creó la Sacra Congregatio de Propaganda Fide, esto es, la Sagrada Congregación para la Propagación de la Fe. El motivo de la creación de esa entidad pontificia era principalmente hacer campaña contra los luteranos, porque hablar de Dios y convencer a nuevos hombres para la fe católica no era una labor que comenzara aquel día de 1622, sino que comenzó el mismo día que Jesús dijo aquello de «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todos». Propaganda ha habido siempre, si no, ¿por qué se mandaban a hacer bustos con las caras de los emperadores? Pero, como decía, mucho antes de ese momento de 1622, donde se acuñó la palabra, ya se había hecho propaganda innumerables veces. ¿Acaso alguien duda de que era propaganda cuando los emperadores romanos, por ejemplo, organizaban espectáculos en el Coliseo? ¿O cuando los reyes en la Edad Media dictaban sus hazañas y pedían que se escribiera sobre ellas? ¿Y qué me decís del mundo del arte al servicio de sus mecenas? No olvidar que las monedas llevan las caras de los gobernantes por algo. Y de ese 1622 para acá, tenemos una palabra concreta para referirnos a ella, pero no ha cambiado mucho lo que hacen los propagandistas. Y con toda probabilidad no ha hecho más que crecer el uso de la propaganda. En las guerras mundiales se utilizó por parte de los gobiernos de cada país para conseguir sus objetivos, desde vender bonos de guerra, incluso usando a Popeye, hasta conseguir alistamientos. Por cierto, que esa institución vaticana sigue existiendo, aunque ha cambiado su nombre un poco. Desde 1982 es la Congregatio Pro Gentium Evangelizatione, es decir, la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. El verdadero porqué del cambio al calendario gregoriano. El calendario gregoriano recibe su nombre del Papa Gregorio XIII, que fue uno de sus promotores. Comenzó a implantarse en España, Portugal, Italia, precisamente por su catolicismo, y acabó siglos después siendo el calendario general. Más allá de las razones lógicas, vamos a ver el verdadero porqué del cambio al calendario gregoriano.
Se dice que la razón del cambio está en el desajuste del error que tenía el calendario juliano con la realidad física. Pero ese desajuste no fue un problema hasta que afectó a las fiestas religiosas. Antes del calendario gregoriano estaba el juliano, que se venía utilizando desde la época de Julio César, de quien recibe el nombre. En realidad, era básicamente una adaptación del calendario solar egipcio. El calendario juliano, establecía la duración del año en 365 días y 6 horas. No era una mala medición, ni mucho menos, pero tenía un error de algo más de 11 minutos cada año. En cualquier caso, ese error se conocía con claridad, pero se toleraba de manera general, sin que generara problemas significativos a nadie. Pero si se suman años y años de errores, la cosa puede comenzar a generar algún problema. Así, 11 minutos cada año, después de unos 1300 años de desplazamiento en el calendario, generan unos 10 días de desviación. Y lo que ocurrió en el siglo XIV fue que ese error acumulado empezó a influir en algunas de las fiestas católicas importantes que tienen fechas movibles en el calendario. La Pascua, por ejemplo, depende de la primera luna llena de la primavera. Por lo tanto, llegó un momento en que se veía influida por el error, ya que el comienzo de la primavera depende del calendario. Y ahí fue cuando el Papa Gregorio XIII decidió tomar medidas. En la Universidad de Salamanca, algunos estudiosos, ya en 1515, comenzaron a revisar cómo ajustar el calendario, que es una creación humana artificial, a la naturaleza real del mundo y a los astros. Remataron el trabajo en esa misma universidad en 1578 y sus conclusiones fueron muy tomadas en cuenta en el Vaticano. Para solventar esas 6 horas extra de tiempo sobre los 365 días del año, el calendario gregoriano introdujo una corrección en los años bisiestos. Ese 29 de febrero, cada 4 años, ajusta el error, sin resolverlo del todo, eso sí, porque en realidad el calendario gregoriano tiene todavía una desviación de 26 segundos cada año sobre el mundo real. Ese error es un 96% más pequeño que el juliano. En 1582 entró en vigor en España el calendario gregoriano. A las 12 de la noche del 4 de octubre de ese año, los españoles vieron cómo saltaban automáticamente hasta el 15 de octubre. Eso sí fue un quebradero de cabeza. Pero ahora nos quejamos porque nos quitan o nos ponen una hora un sábado por la noche. En ese mismo momento comenzó a implantarse en otros lugares. Como es lógico, primero en los lugares que tenían alguna influencia del Imperio Español y de la Iglesia Católica. En Portugal o Italia lo hicieron ese mismo 1582. En Nueva España lo hicieron al año siguiente y en Filipinas en 1584. Los ingleses se tomaron 170 años para solucionar el problema en 1752. Japón lo haría un siglo más tarde que los ingleses, 1873, y China en 1912, la URSS 1918 o Grecia 1923. Ya sabéis que por este lío de calendarios, Shakespeare y Cervantes murieron en distinto día, pero en la misma fecha. En un caso, la fecha se midió por el calendario juliano y en otro por el gregoriano. Esas fechas coinciden, pero ya sabemos que fueron distintos días. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de la historia.